quisiera hablar de una dirección que tú hiciste. Yo sé que en el campo de la fotografía eres fenomenal, pero hablemos de la dirección que es en la película El Grito, porque sabemos que en el año 2000 tú hiciste esa creación en el que trata sobre lo que es el tema como del terror humano en las personas, sobre lo que es de Estela, la relación que se basa en poder estar en un medio de noticias y que en ese medio de noticias todo influye en el tema de que, bueno, ¿qué hago ahí? ¿Qué sucesos hay? Entonces yo quisiera saber cuál es la experiencia no solo en dirigirla, sino también en qué ha cambiado en lo que es el tema de pronto en su dirección, en el enfoque que tienes acerca como del miedo que representa las películas en tu cine. Mira, yo pienso que El Grito fue una película que se adelantó a su tiempo en muchos respectos. Se adelantó a su tiempo en cuanto que tuvo la intención de hacerse un cine bilingüe. Entonces la película se filmó en dos lenguajes, se filmó en inglés y en español. Hacíamos una toma en inglés y una toma en español. Todos los actores eran bilingües. Inclusive tuvimos a Olivia Hussey, que la gente la recordará por Romeo y Julieta, la primera, y que porque su padre es argentino, a pesar de que ella es inglesa, su padre es argentino, entonces hablaba español. Y bueno, sí, es que los argentinos hablaba argentino, ¿no? Y entonces teníamos a Steven Bauer, que realmente es Esteban Golazo, Echeverría, Arismendi. y para Steven era muy importante porque no solamente gente lo conoce por su gran actuación en Scarface, pero además era verdaderamente, salía de una situación personal muy profunda, muy fuerte, y esta fue su primera película saliendo de ese mundo tan terrible. Pero entonces la película se hizo contra viento y marea porque el estudio en aquel entonces, eh, que era Univision, el representante de Univision en aquella época no creía en este cine bilingüe. Él pensaba que el cine latino tenía que ser hecho con muy poco dinero porque la audiencia era muy poca y no había necesidad de hacer ese cine. Jamás pensó y jamás imaginó que un día las plataformas iban a abrir y que el mundo hispano y que la audiencia hispana iba a ser ahora fundamental en la distribución y en el cine en general. Pero entonces nos adelantamos a nuestro tiempo, claro, es muy interesante porque cuando Jerry Perenchio, que era entonces el presidente de Univision, vio la película, dijo, ¿cuánto costó esa película? $1 millón, y están locos, y la enlató y no la dejó salir por mucho tiempo. O sea, es impresionante que mi primera película el mundo, en este mundo, porque hace poco descubrí una película que yo dirigí en Inglaterra, una cosa pequeña en Inglaterra. Entonces, técnicamente no fue mi primera película, El Grito, pero sí fue mi primera película de largometraje y que me la enlataron directamente. El tipo pensó que esto era una obscenidad de haber hecho una película de $1 millón para el mercado hispano. Pero además, pero realmente creativamente la película tiene una cosa completamente diferente. No solamente nos adelantamos en ese sentido, en el sentido práctico de distribución, de audiencias, etcétera, pero también nos adelantamos en el sentido de la necesidad de presentar a las mujeres como personajes muy poderosas. Entonces tomamos un hecho histórico que fue que una revista, un pasquín mexicano de nota roja llamado El Alarma, tenía por agentes hombres, o sea, nunca aceptaba mujeres en su staff, nunca aceptó mujeres entre sus periodistas y eso. Entonces era una revista y un periódico verdaderamente obsceno en todo sentido de la palabra. Siempre andaban buscando la nota roja, el escándalo en su forma más abyecta y más tremenda. Entonces nosotros creamos el personaje, bueno, la escritora creó El Grito, que es el Alarma. Y entonces, pero le dimos entonces, fue cuando aceptaron a la primera mujer. Y entonces el papel lo hace a Yareli Arismendi, la esposa
de Sergio Arau, que ahora Sergio está teniendo un renacimiento nuevo, que está haciendo cosas muy, muy interesantes por lo que es el arte latinoamericano. Y Yareli también. Yareli ha sido siempre un baluarte del mundo latinoamericano en Hollywood. Y desde luego llegó como muchos un poco tarde a este mundo que ahora requiere y busca, pero Yareli hubiese sido una persona fundamental, completamente bilingüe, con una tremenda personalidad. Ella es de mexicana, pero de madre cubana, pero totalmente bilingüe, totalmente, eso representa fundamentalmente las dos culturas. Entonces, la película también entra en eso, en ese momento también se adelanta en crear un personaje femenino que va a luchar contra la adversidad y que va a luchar contra la adversidad y sobre todo que se va a enfrentar a algo que es muy importante, que es el horror que se ha creado, que crea, fundamentalmente nosotros desde luego hicimos una extensión del horror y llevamos a hacer una película básicamente de horror, si tú quieres, pero con un contenido social muy poderoso, ¿no? Porque al final de cuentas la metáfora del horror es una metáfora muy interesante, pero que habla fundamentalmente de un espíritu corrupto, que en ese momento es el espíritu corrupto de tantas gentes que han sufrido una serie de situaciones personales y que lo transfieren a una realidad tremenda, horrífica. Y desgraciadamente muchas veces la realidad es mucho más horrorosa y más tremenda que la ficción. Pero eso es lo que trató la película. Entonces, en esos tres niveles, la película se adelantó a su tiempo. De ahí que la película estar enlatada, nunca salió por mucho tiempo, y ahora es una película un poquitín de culto y que la gente la ha empezado a descubrir. La ha empezado a descubrir. Para los futuros cineastas es de aprender mucho más porque ahí define como esa síntesis del terror. También, no solo en lo que es el terror, también existe el terror que me gustó mucho, es en Decatur. Decatur, obviamente tuviste la oportunidad de dirigir, obviamente, luego de, hablamos obviamente del 2011 años después, un salto gigantesco en Decatur. Es un corto en el que me parece muy, muy increíble porque trata sobre no solo la venganza, sino también en la manera en como la fuerza de voluntad de los personajes. Yo he admirado mucho en que cada escrito que tú haces en este guión, pues, es obvio. Yo te felicito por haber hecho, por ejemplo, los 3 episodios en MacGyver y luego también en Hawaii Five. Entonces, eso es impresionante, pero me gustaría saber sobre cuál es cómo ha sido como esa trascendencia que has tenido acerca de Katie, que tú hayas dicho, mire, en, en Negrito pude construir esto, pero en el Katie pude reestructurar y perfeccionar lo que me faltaba hacer luego de tanto tiempo. Mira, yo creo que en este momento Caddy, viene de la palabra Caddy, de los Caddies de golf, es una película que yo al principio, o sea, yo la concibo como una historia que después la escribe Carrie Brown extraordinariamente bien, y desde luego, para mí era un fundamental ejercicio de actuación. Para mí o sea, yo tengo tantos deseos ya de dirigir y de dejar a la gente, a los grandes fotógrafos jóvenes que vienen y que están entrando al mundo de la fotografía, ya dejarles un espacio que ya siento que ellos deben de tomar en el mundo de la fotografía. Y yo ya recluirme un poco en lo que siempre quise hacer, que fue dirección. Pero el peor enemigo que yo he tenido, desde luego, ha sido yo mismo. ¿Por qué? Porque mi trabajo como fotógrafo ha sido tan excepcionalmente aceptado por mucha gente que me ha sido muy difícil romper esa estructura y dedicarme a dirigir. Cuando me dieron Hawaii 5.0, me lo daban y me decían, pero vente me acuerdo que Alex O'Loughlin, el personaje central de Hawaii 5.0, le decía a los actores, y les decía, mira, finalmente nos está dirigiendo este hombre, sí, está bien lo que sea, dice, pero su mayor contribución a esto es que él creó el piloto de Hawaii 5.0, él creó el estilo de Hawaii 5.0. Entonces, ni siquiera eso me pude quitar, ¿no? El estigma de haber sido un gran estigma, naturalmente, un estigma que no es un estigma, al contrario, es un título, es casi una medalla de honor, que el actor principal de Hawaii 5.0 le dijera a los otros actores,
todo lo que hemos venido haciendo por 9 años, en este caso porque yo hice la 9ª temporada, trabajé en la 9ª temporada, pero duró 10 temporadas. Todo lo que hemos hecho lo creó él en el piloto, el look lo creó en el piloto. Entonces, ha sido muy difícil para mí romper eso. Pero entonces, en Cádiz, lo que yo quise hacer es trabajar fundamentalmente con actores, no tener una presencia fotográfica exuberante y hacer las cosas que hasta ahora yo he hecho y que la gente me conoce y que dice, bueno, Gaby hizo Black Widow, hizo SWAT, hizo Blade, que son películas casi operáticas, ¿no? Que trabajó con Guillermo del Toro en Blade 2 o que hizo esto, sino son películas, o sea, qué bueno que a mí nunca me ha reconocido la academia, ni me han reconocido con premios, ni con Óscares, ni con trofeos de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he hecho cine fundamentalmente, le llega profundamente a la gente, ¿no? Entonces, que ha llegado profundamente, no le ha llegado a los críticos, no le llega a la academia, no le llega a estas gentes, pero le llega al público. Yo no hay lugar en el mundo que no me pare que no hayan visto mi cine, ¿no? Y que le haya visto mi cine una tremenda cantidad de gente. Y eso es la satisfacción más grande. Ese es mi Oscar, ese es el Oscar que yo quiero tener. Yo no quiero el otro Oscar. Soy miembro de la academia desde hace muchos años, participo en la academia, tengo un gran honor y le tengo un gran respeto a mis colegas que han ganado el Oscar. Pero mi Oscar es eso, haber llegado a tanta gente en el mundo. Pero entonces, por lo mismo, en Cádiz yo quería hacer un trabajo actoril, quería verdaderamente decir, ¿puedo yo trabajar con 2 actores, 3, 4 si tú quieres, pero básicamente 2 actores en un solo espacio? O sea, como Mike Nichols, a mí me encanta, por ejemplo, el cine de Mike Nichols, ¿no? Que es capaz de hacer, que motivar, como el Kiss del Spider-Woman, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella película, El beso de la mujer araña, ¿no? Donde básicamente son obras de teatro llevadas al cine, pero con un lenguaje cinematográfico, pero donde básicamente lo que está moviendo al mundo, lo que está moviendo a la gente, es el trabajo de los actores. Yo cuando hice Black Widow, la película de Marvel, la gente me dice, ¿cuál es tu escena favorita? Y se esperan que yo les voy a hablar de los grandes efectos visuales y de la gran... Sí, es maravilloso. Y es maravilloso si tú me ves sentado ahí con 7, 8, 9 monitores y yo controlando y viendo que la segunda unidad esté haciendo lo que tiene que hacer y la unidad de efectos visuales tenga que estar haciendo lo que tiene que hacer y que hay gente, sí que hay tipos saltando en el wind tunnel y que está Scarlett Johansson en un robot arm. Es espectacular, sin la menor duda. Espectacular. Pero no hay nada más espectacular, John, que tener a Scarlett Johansson y a Florence Pugh sentadas en una mesa, en una cafetería en Budapest, hablando de ser hermanas, de la historia, de su realidad, y que te muevan, y que te emocionen, que te hagan olvidar que estás en una película de acción, que te envuelvan emocionalmente. Eso para mí es quizá lo más importante en mi carrera. Entonces, Cádiz fue ese ejercicio. Maravilloso. No, yo siempre he dicho desde mi concepto y se lo digo de manera muy sincera, el que no conoce tu cine, ¿qué estás haciendo, por favor? O sea, todos debemos conocerte, o sea, es como una ley de conocer. Además, he visto que en las entrevistas que te han brindado, claro, eres muy sincero en eso y lo cual yo te felicito, pero quiero ser el primero en que también se reconozca no solo, sabemos que como director de fotografía, un maestro, al igual como lo es la dirección, pero también en el guión. En el guión tú hiciste una película junto con Eran Rickley, si no estoy mal, que es En un día despejado se puede ver Damasco. O sea, tuviste la oportunidad de crear una historia para que la actúe Eddie Duncan. Sabemos que Eddie Duncan fue el crew, el famoso anciano en Invicto 2, pero puedo decirle que esa es una de las películas que muy poco se consiguen, pero que todo cineasta fan de su arte debe verse. Entonces, quisiera saber cuál es ese Damasco para usted en ese cine y qué recuerda del 84, Sodio, para obviamente poder realizar muchas más historias, contar más y también dirigir lo que es, por ejemplo, ya muy pronto tú vas a poder realizar el Fidel Close Up. El Fidel Close Up, yo lo estoy esperando con ansia, maestro. Cuéntame sobre esa experiencia, ese recuerdo, el haber escrito esa película. No, mira, para mí hay 2 hechos fundamentales en aquella época de los años de Londres.
Uno que tiene, que ya te contaré ahora, que está fundamental y totalmente relacionado con Colombia, porque yo le tengo que decir a ti y a todos los hermanos colombianos que yo soy lo que soy gracias a ustedes. Y ya les voy a contar el porqué. Ya se los voy a contar. Pero en principio, en aquella época, Eran y yo pues estábamos buscando la forma de contar una gran historia. Eran es desde luego israelita, pero con una mentalidad muy liberal, con una gente que es muy crítico del sistema, que desde luego ha sido pues, ha entendido la relación entre los palestinos y entre Israel. Y había un personaje muy interesante que era fundamentalmente un marxista que fue a Damasco, esto es cierto, a Damasco, y dijo, y le decía a todas las gentes en Irak, en Irak le decía, señores, lo que tenemos que tener muy claro es que nosotros nos estamos peleando por la religión, nos estamos peleando por una serie de cosas, pero el mundo está dividido no en religiones, no en colores, no en razas, no en nada, está dividido en dos cosas, ricos y pobres. Y nosotros los pobres israelitas tenemos más en común que ustedes los pobres iraquíes, que los ricos iraquíes tienen que los ricos iraquíes tienen con ustedes. Y eso es lo más importante, él era un marxista total, ¿no? Un marxista que tenía absolutamente que la lucha es una lucha de clases, no una lucha de razas, ni de religión, ni de nada. Situación que nunca se ha entendido y que sigue sin entenderse y que seguimos nosotros divididos por razas, por religiones, por ideologías, porque nos gusta la vacuna o no nos gusta la vacuna, en fin, por todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero eso era la historia. Entonces a mí me fascinó la historia. Entonces Serán y yo tratamos de escribirlo, claro, para mí era muy importante. Mucha gente piensa que yo soy judío, yo le tengo un gran respeto a la comunidad judía, pero yo no soy judío. Yo realmente soy de origen vasco, el nombre Beristain es de origen vasco, y desde luego como buena parte de mi generación somos gentes muy respetuosos de la religión, pero como dijo Walt Whitman, yo me he hincado en todos los templos, pero no tengo un templo particular, ¿no? Entonces, pero el haber estado en Israel, haber estado allá, el haber escrito para Israel, para la mentalidad de estos hombres, para la mentalidad de la gente de Mossad, para los árabes, para los palestinos, para el hecho de que teníamos grandes actores que eran palestinos, que eran árabes, que eran israelitas, para entender ese mundo. Yo conozco Israel, muchos de mis amigos judíos me dicen, es que es extraordinario que tú conozcas Israel mejor que nadie de nosotros, ¿no? Que has estado desde Kiryat Shmona en el Golan Heights, todo el camino hasta Elat. Y sí, lo conozco absoluta y totalmente, pero fue una experiencia magnífica. Y claro, haberlo escrito. Y eso hubiese sido para mí lo ideal en la vida, haber tenido un director como Eran, que con él pudiese yo crecer y escribir. Eso era lo que yo quería hacer. Eso era lo que era, poder escribir y codirigir o hacer la fotografía y trabajar con un director con una visión tan grande como la tiene Eran, que lo ha sido y lo sigue manifestando. Yo por eso adoro a Eran Rickless, es un gran amigo. Después he tratado de hacerlo, pero la vida no me los ha puesto, no me ha puesto ese director, colega, camarada enfrente de mí. Y entonces, de repente, las cartas que la vida me ha dado han sido tan raras, que realmente lo único que me ha quedado es jugarlas y jugarlas bien. O sea, no me he podido dar el lujo de alterar los juegos que esta vida me ha querido dar. Cuando me tira estas cartas, digo, espérate, ¿qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Pero entonces no me queda más remedio que jugarlas. Y las he jugado, creo que las he jugado con decencia y las he jugado con mucha artistry, con una concepción artística muy profunda, con gran sensualidad, con gran respeto. Pero muchas veces pienso, es que esa no era la mano que yo quería jugar. Esa no es la mano, esa no es el juego que yo quería jugar. Y sin embargo lo he tenido que jugar. Pero tienes razón, o sea, si a mí me dijeran, bueno, no tengo ningún regret, yo soy como dijo Anthony Hopkins, yo no tengo ningún regret de la vida, no, de nada me puedo arrepentir, todo lo que he hecho estoy muy convencido de que lo he hecho bien. Pero si a mí me dieras la oportunidad de decir, ¿quieres? A ver, vamos a reempezar algunas cosas. Yo si hubiese querido haber conseguido o un director, o un colega, o un camarada con el que yo pude haber querido crecer y poder estar creando nuestras propias historias y nuestros propios proyectos, y yo estar como ser parte de ese team, ¿no? de creadores cinematográficos. Eso ha sido esa realidad. Creo que también me preguntaste un poco sobre
Bueno, esto fue on a clear day you can see Damascus. En un día claro puedes ver Damasco. Pero esa fue, bueno, creo que esto fue de lo que estábamos hablando. Claro, y también eh, para poder complementar, también en las historias que tú plasmas, claro, eh, siempre también se destaca en cuestión de poder, o sea, recrear historias que la verdad para uno como cinéfilo aprende mucho en la cuestión de, bueno, esta historia se desarrolla de este estilo, cada tiene su complemento y esa es la esencia. También es importante porque también en tu rol como productor que has ejercido, que es bastante importante, como Sergio en Sergey, Havana y Katie, si no estoy mal, en Solo Respira. Entonces, para poder complementar todo este gran trabajo que tienes, eh, ¿cuál es el reto más importante que has tenido, no solo como productor, que diga, mira, como productor, estas historias, yo busco una finalidad? ¿Cuál es esa finalidad de pronto en lo que plasma, también en lo que tiene de cine? Y bueno, ¿cuál es ese como elemento fuerte para que obviamente sea recordado también por la dirección y por lo que es la escritura? Mira, yo siento que hay una gente que una vez dijo, cuando hablaban de Estados Unidos, decía, el problema de Estados Unidos es que tienes que ser muy estoico para que no te destruya el alma. Y decía un latino, le decía a otro latino, yo desde luego, yo soy americano ya, yo tengo mi pasaporte, yo tengo dos hijos, un niño de 19 y una chiquita de 14, 15, perdón, 17. Victoria tiene 17, que son niños angelinos, nacieron en Los Ángeles, son as Hollywood as it gets, ¿no? Son totalmente. Entonces yo tengo un gran amor por este país y lo tengo que tener. Pero me doy cuenta de que sí es muy difícil un país que hay que tener, que tienes que ser muy estoico para que no te destruya el alma. Tienes que verdaderamente trabajar mucho para mantenerte íntegro a una serie de cosas que no sea nada más el aspecto económico monetario de la vida. Entonces en la producción me pasa eso, en la producción he buscado la forma de poder contar mis propias historias, te lo dije anteriormente, pero como no lo he podido encontrar y como sigo trabajando en este mundo tan maravilloso que es el mundo de Hollywood, tengo que compensar a mí mismo para no destruir mi alma. Entonces cuando básicamente se me ocurrió empezar a buscar la forma de hacerlo. Quise hacerlo con México, quise hacerlo inclusive hasta alguna ocasión pensé en Colombia. Finalmente terminé en Cuba, finalmente terminé en Cuba. Y claro, como los clavadistas, ¿no? Me eché en el grado de dificultad más grande que se puede conseguir, ¿no? Porque claro, Cuba sigue siendo un país con muy controvertido, donde el bloqueo externo, pues también es muy fuerte, pero también el bloqueo interno es muy fuerte. Entonces es muy difícil hacer cosas, pero hay un tremendo, tremendo talento. Y he tratado con una compañía que abrí ahí, con gentes que me ha aliado, de tratar de hacer cosas. Desde luego hay que ser muy cuidadoso, trato de hacer todo dentro de un aspecto de legalidad total, eh, y tratando de buscar las formas de hacer bien. Entonces, es lo que estoy tratando de hacer, es encontrar la voz de gente muy, muy talentosa, que están en situaciones muy difíciles muchas veces, y tratar de ayudar de alguna forma u otra en que esto se dé y esto ocurra. ¿Por qué Cuba? Bueno, Cuba por eso, porque hay un gran talento, porque hay gente maravillosa, porque verdaderamente necesita gente que pueda en un momento dado traerle reputación, experiencia, recursos. Y creo que en una parte muy, muy mínima yo estoy haciendo una contribución de alguna manera a esa industria para que puedan salir adelante Service Gate, todo ese tipo de cosas. Abarakiri, y desde luego, por ejemplo, el documental de Fidel. El documental de Fidel es muy importante para nosotros. Ha tenido, por ejemplo, problemas no hemos salido porque seguimos esperando autorización de uso de imágenes. Pero muy pronto lo vamos a obtener seguramente y el documental va a salir, el documental va a estar ahí, sin la menor duda. Que es un testimonio diferente de lo que ha sido, de lo que es un personaje tan importante y tan vital en la historia de nuestro mundo como ha sido Fidel Castro, ¿no?
No es un documental proselitista, yo creo que ya estoy demasiado maduro, ya soy demasiado mayor como para tener una posición extrema en nada. Yo creo que he llegado ya a un punto en que tienes que sopesar las cosas, ver qué es bueno, qué es malo, qué es regular, qué verdaderamente se puede confundir o no. Pero en el caso de Fidel, yo creo que era un documento que era muy importante para nosotros contar y decir y hacer llegar a la gente, sobre todo cuando el mundo está tan polarizado como lo está ahora. Para que hable uno de los colegas, quien es el traductor del canal, Andrés Carvajal. Bueno, Andrés, yo sé que tú estás emocionado con el maestro, cuéntame. Maestro, no sé si alcanzas a ver. Ah, claro, magnífica. Esa contribución que hiciste al arte, y yo sé que tal vez generalmente, y le agradezco a John, no solo el espacio, sino que te haya preguntado por esas otras facetas, porque pues obviamente, generalmente la gente te tiene, es por la faceta de cinematógrafo. No sé si tanto una pregunta, quería llegar al momento en que tú dijeras esas 4 palabras mágicas, pero no las voy a decir. Sí, cuéntame cómo fue lo que lograste con nuestro Hollywood, con Carlos Mayolo, en Carne de tu Carne, pasando después obviamente a esto que es una película, o sea, esto es un trabajo pionero en la dirección de fotografía porque posteriormente se vinieron a hacer ejemplos de llevar cuadros al cine, pero estos son los trabajos pioneros obviamente con el gran genio Jarman. Y sí, es más, hay un dato que me fascina y créame que es lo que más, tú dirás, qué loco, lo que más emocionado me tiene de hablar contigo. Y no es lo que has hecho con las películas, fue cuando hiciste la edición de fotografía de uno de mis videos favoritos, que es el de Amazing de Aerosmith, que de hecho esa canción la pongo generalmente. No sé, maestro, cuéntanos cómo, para mí sería vital, importante, porque tú le ibas a decir el rol que tuvo Hollywood y Mayolo, y obviamente, paz descanse, Ospina. Cuéntanos. Claro, no, por eso le decía a John que era muy importante, me estuve reservando eso para decirte. Yo soy lo que soy gracias a ustedes, sencillamente, ¿no? Mira, era muy interesante. Yo estaba en la escuela de cine en Inglaterra, te cuento la historia, y llega un día, hay una fiesta de latinos, donde yo casi no iba a la fiesta de latinos, estaba mucho tratando de adaptarme lo más que podía a Inglaterra. Pero me invitan a una fiesta y de repente entra un tipo así, con una tremenda personalidad, rompiendo filas, con un sombrero que era Carlos Mayolo, tenía una presencia maravillosa. Y junto a él, la mujer más hermosa que he visto en muchos años de mi vida, que era una joven extraordinaria, pero con una gran elegancia y presencia, que era María Emma Mejía. María Emma Mejía en aquel entonces era agregada o trabajaba en la embajada colombiana como en el departamento de agregado cultural. Y entonces, charlando dijeron que ellos estaban queriendo hacer un corto, se habían enterado, María Emma en la embajada se había enterado que una chica au pair, quiero decirte que los au pairs latinoamericanos, la gran mayoría de au pairs latinoamericanos en Inglaterra, la gran mayoría son colombianas, que van a Inglaterra a aprender inglés y todo esto, ¿no? Entonces era una au pair que un día verdaderamente se deprimió tanto, verdaderamente se deprimió tanto que se tiró a la rueda del metro. Entonces esa historia le afectó mucho a María Emma y María Emma dijo, yo tengo que contar esta historia y contar qué pasó aquí. Y desde luego pues, le dijo a Mayolo, escribe el guión. Cuando llegan y me hablan esto y dijeron, ¿tú cómo crees que lo puedes hacer? Entonces a mí se me ocurre básicamente hacerlo clandestinamente con la escuela de cine. Que yo creo que yo puedo poner todo el crew junto y le puedo ofrecer yo, claro, esa moralidad y esa mentalidad latina nuestra, que nosotros buscamos la forma de manejar la moral de una forma, mientras que para los ingleses esto significa hacer una trampa, y para los americanos, ¿no?, que es robarse el equipo de la escuela de cine y ponerse a hacer una película que no tiene nada que ver con la escuela de cine, y eso es verdaderamente reprobable. Pues para mí era totalmente lo contrario. Para mí era usar el equipo productivamente, darle trabajo a varias gentes de la escuela de cine que tuvieran la experiencia y usar el equipo cuando nadie se diera cuenta, llevárnoslo y hacer la película de Carlos Mayolo. Entonces, finalmente lo logré hacer, te digo, todo sacándonos el equipo a deshoras, haciendo cosas verdaderamente extrañas, usando todo el crew de la escuela de cine y dando con esa justificación moral, pudimos hacer la película. La película quedó muy linda, Mayolo maravilloso, y Mayolo me dice, Gaby, si esta película gana Oberhausen y me dan el premio de
de Focine para hacer mi película de largometraje, yo te voy a buscar donde estés en el mundo. Claro, yo con el cinismo de la época y con los cínicos que somos, dije, sí, Mayolo, seguramente vas a buscar, ¿cómo no? Ya, muchas gracias, ya, aquí todo esto se quedó. María Emer es un encanto, es un amor, no nos volveremos a ver en la vida, estoy seguro. Se acabó la historia. Entonces, yo termino mi carrera de cine, termino mi escuela, mi última película fue, desde luego, A Clear Day You Can See Damascus, que fue una combinación profesional y escuela, porque fue la película de graduación de Dan Rickles, pero también fue una película completamente profesional, pagada independientemente. Termino Israel y me voy y tengo que regresar a México, termino la carrera. Tengo que regresar a México a pagar mis deudas porque yo jamás estuve becado, jamás me dieron nada. Y aunque yo vengo de una familia muy bohemia, de grandes actores mi padre fue un gran actor, familias de esa naturaleza, nosotros nunca fuimos, siempre fuimos lo que en inglés se llama cash poor, nunca tuvimos recursos. Entonces yo logré hacer la carrera no solamente trabajando en Inglaterra, pero con préstamo de muchas gentes, muchas amistades, y tuve que regresar a pagar mis deudas. En ese momento la moneda se devalúa en México y mis deudas se triplican, se cuadruplican. Yo estaba desesperado y regreso a trabajar justamente en lo que yo había estado trabajando antes de que yo me fuera de México 4 años antes. O sea, regreso, hago un círculo completo y siento que nada de lo que fue el gran esfuerzo de haberme ido a Europa, Inglaterra, de haber conocido a grandes cineastas, de haber sido yo la gran estrella de la escuela de cine, de haber ganado un Oscar de estudiantes, todas esas cosas, que nada de eso había servido para nada. Y estar en México en la depresión, luego mi novia inglesa me deja porque de repente pues ya no estoy yendo ya a Inglaterra, yo estoy haciendo comerciales industriales, cosas que no tienen ningún sentido. Y de repente un día me hablan por teléfono y me dicen, Gabriel Beristain, sí, dice, soy ya el productor que era de Carlos, te hablan de parte de Carlos Mayolo, aquí estás, y me habla Carlos y me dice, Gaby, logré el dinero para hacer mi película, vamos a trabajar en Cali, tengo muchas ganas de que tú vengas a hacer la película. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? No te puedo pagar más que $600. En la época en que en México no se podían conseguir dólares. Entonces yo dije, qué maravilla. Pues de nada, con eso yo voy y técnicamente Carne de tu carne es mi primera película profesional. Termino la película con el dinero que me pagan, Carlos. Yo puedo fundamentalmente pagar mis deudas, voy a Nueva York a hacer la corrección de color y de Nueva York me voy a Inglaterra y regreso a Inglaterra en un momento fundamental donde había cambios muy importantes en Inglaterra, pero si no ha sido por Carlos, jamás hubiera pasado. Yo hubiese tenido que quedarme en México y continuar ahí trabajando en lo que estaba trabajando. Entonces es sin duda lo que me puso la vida enfrente para que yo pudiese salir adelante. O sea que yo le debo a Carlos, descanse en paz, a Luis Ospina y a toda la gente de esa experiencia maravillosa que fue Caliwood. Me enamoré de una mona preciosa caleña. Tuvimos una gran relación, fue magnífico, ella ya es una gran dama de sociedad, que no vive en Cali ya más, pero ya es una gran mujer, una gran artista. Tuve gente maravillosa. La experiencia de Cali es una experiencia absolutamente inolvidable. Todos sus lugares, Santa María, Popayán, todo eso para mí fue único, una experiencia única, pero no solamente fue una experiencia única, la película fue una experiencia única porque Carlos es un director excepcional, es un director con una energía, con una flamboyancia preciosa, con una capacidad que motivaba a la gente. Era una película donde la gente estaba totalmente motivada. Era un director absolutamente excepcional. Pero no solamente eso, lo más importante de esa experiencia es que verdaderamente hizo al Gabriel Beristain que esté enfrente de ustedes. Yo le voy a decir, es más, John, cuando suba esa entrevista se la va a pasar a Rosario Caicedo, la hermana de Andrés Caicedo, y le voy a comentar
que si no hubiera sido por Caligula no habría existido ni Caravaggio, ni Black Widow, ni nada de eso. Absolutamente. John, no, como está acabando el tiempo, maestro, voy a abusar de ti, porque como bien lo dijiste, una nueva generación de cinematógrafos está esperando, digamos, esa gran oportunidad y todo. Si tú le puedes enviar un saludo a dos amigos que son directores de fotografía acá en Colombia. Bueno, uno se llama John Sebastián Parra, que es del canal, por cierto, que pasa que hoy no pudo conectarse. Y otro se llama Rafael Reyes, o puedes unirlos, y pues si me puedes incluir, bueno, pero no, mentiras, a ellos dos, un saludo como un ánimo, porque ellos le están apostando a la dirección de fotografía y tú sabes cómo es el esquema de cine en Colombia, ¿no? Por cierto, la ley de cine no la quieren quitar, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia que después te la contamos con un café. Ok, ya me invitarán. Pues, ¿qué te digo? John Sebastián y Rafael, pues adelante, adelante. Yo creo que lo más importante es continuar, es seguir. Muchas veces la gente me pregunta cuál es el camino. No hay camino, no hay camino. Hay tantos caminos, tú tienes que seguir, tienes que seguir. Un día estás aprendiendo, un día haces un videoclip o pones algo en YouTube y de repente se convierte en un gran fenómeno. Hace poco fui a dar un masterclass a Corea y de repente pues yo me encontré con un grupo de gentes ahí, directores de fotografía, profesionales, pero que yo realmente no sabía si verdaderamente eran muy buenos o no, y de repente un director de fotografía coreano se gana el Oscar, ¿no? Entonces, lo único que puedes hacer es continuar trabajando, haciendo cosas, informándote, educándote visualmente y, y hacer lo mejor que puedas, pero porque no hay ningún camino escrito en esto de llegar al éxito en la fotografía. Ningún camino escrito. Lo único que puedes hacer es continuar andando, continuar el camino, pero estar siempre muy preparado. Prepararse en todo lo que es la tecnología, pero sobre todo el concepto visual, tener un ojo que te permita entender el lenguaje cinematográfico y buscar un estilo que te identifique, que te haga sentir lo que tú eres y que te permite expresarte como un artista, porque eso es lo que somos. Regálanos, pues no sé, así en este minuto que queda, redes sociales, algún proyecto que tengamos que estar pendientes, un saludo al canal y la foto. Y espera, ¿cuál director? No me diga que fue Bong Joon-ho, no. No. ¿Cuál coreano? Bueno, después te digo, ahora no. ¿O de cuál película? ¿No te acuerdas? No. La película, güey, ¿cómo se llama? La que ganó el Oscar. Parasite. Ya. Parasite, ¿Sí? exacto. Sí, el director de fotografía, wow. Sí. Yo, Yanten-Yo, Interviews, muchas gracias por tenerme aquí. Me encanta. Un gran saludo a mi Colombia y muchas gracias por la labor que ustedes están desarrollando. He estado visualizando que tu próxima dirección es Mi nombre es Casablanca. ¿Puedes adelantarnos un poquito de una pista? Porque yo sé que tú no puedes revelar, pero al menos... Mira, hay muchas cosas, John. Hay muchas cosas que están en IMDb. Casablanca es uno de los proyectos, pero también tengo Hemingway, es otro de los proyectos con Ron Perlman. Hay varios proyectos en puerta. No sabemos cuál va a ser. Ahora lo que estoy haciendo, estoy haciendo la dirección de fotografía para una película de Sony maravillosa que se llama Harold and the Purple Crayon. Harold y el crayón morado, que es basado en el cuento para niños que seguramente mucha gente le ha leído a sus hijos, que es un cuentito, es un libro precioso. La película es con Zach Levine y con Zoe de Chanel. Es una gran película, es una película de Sony, muy interesante. Eso es lo que estoy haciendo por el momento, Harold and the Purple Crayon. Y después, para dirigir, van a pasar muchas cosas. Yo creo que en este momento, después de Black Widow, me están ofreciendo mucho trabajo de fotografía. Sí, finalmente este año me acaban de mandar un guión precioso para filmar en Puerto Rico sobre la historia del reggaetón, que tengo muchas ganas para dirigir también. O sea, pero todo está en veremos. Todo está en veremos. O sea, si está Casablanca, está Hemingway, está Spicy, están muchas cosas que hay varios proyectos en España también, pero en este momento, como me ha pasado muchas veces en la vida, se los digo a ustedes en exclusiva, cualquiera de esos proyectos puede pasar
pero mientras que el director de fotografía no permita que el viejo director de fotografía, sólido, grande, no permite al joven director que se rompa y que me ponga a dirigir sus películas. Eso es lo que pasa en mi vida. Entonces, no les puedo anunciar absolutamente nada de dirección hasta que algo pase, pero en principio lo que es la dirección de fotografía de Harold es lo más importante, porque eso me tiene aquí. Pero mira, acá John quedó frío y me pidió el favor de decirte esto, porque mira cómo es el destino. Salud. La última entrevista que se subió al canal es con Transfor Ortiz. Transfor Ortiz se ha convertido en el director puertorriqueño que mejor le ha ido allá en la taquilla en su país natal. Y él hizo una película sobre el precursor del reggaetón, que es La vida de Vico C. Yo no me imagino, John, o sea, tuviste el que hizo La vida de Vico C y vas a tener el que va a dirigir posiblemente la historia del reggaetón. No, John. Más, maestro, queremos, si nos das el honor de al menos anunciar ese proyecto o cualquier proyecto que se venga de tu ala en el canal. En cuanto haya confirmación de algo, en cuanto existe una confirmación, porque dar avances de algo que puedo dirigir, mira, ya me llenan el IMDb de especulaciones y realmente todos son especulaciones, realmente nada de eso, nada de lo que está en IMDb lo voy a dirigir todavía hasta que no se firme, hasta que no se contrate, porque en este momento, si en este momento Marvel me habla para hacer otra película después de Harold, tengo que ir a hacerla para Marvel. No hay forma de que yo me pueda escapar. Primero, son películas muy importantes porque mantienen mi nombre muy vivo, como le decía John, en todo el mundo. Y en este momento, y la dirección puede esperar. Por fortuna, todavía, a pesar de mi edad, creo que estoy muy fuerte, con mucha energía. Y puedo seguir esperando esto y dirigir, no sé, más adelante. Pero en este momento creo que la ola de aprovechar lo que pasó con Black Widow, con lo que estoy haciendo ahora, y si Marvel me habla, acabo de terminar unas horas de reshoots para Hawkeye, entonces si me están hablando de diferentes cosas para Marvel, creo que lo tengo que ir a hacer y esperar que la dirección. Entonces no anunciemos más dirección en este momento, porque ya el IMDb lo tengo así. Es una lista enorme de proyectos que no estoy haciendo, que no están firmados para nada. Maestro, eso sí, no te pedimos que revises no te pedimos que revises el CAD porque yo sé que estás con el tiempo súper copado. Sería muy chévere que miraras la de Transfor. No, dilo, John. No, maestro, yo te quiero agradecer, gracias por esta oportunidad. Lo que tú me dijiste, yo lo subiré y yo te agradeceré. Espero que la entrevista te haya, por ejemplo, emocionado, gustado, porque la verdad disfrutamos mucho de tus primeros trabajos y yo te quiero felicitar y gracias por concedernos la oportunidad. Para nosotros. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Estoy muy impresionado de que conozcan mi historia, mi trabajo. Y sí, sin duda, y desde luego todo lo que Andrés, la trilogía de Aerosmith fue maravillosa. Crying, Crazy and Amazing fue una cosa más estupenda y algo que me encanta, que yo todavía voy a bares en Cuba o en ciertos lugares en Latinoamérica y que ponen el reggaetón y todo eso y de repente ponen los videos de Alicia Silverstein y de este hombre y de Steve Tyler, ¿no? Que es maravilloso. Tyler. No, wow. Pues es que Silverstone es la diosa de los 90, eso sí, no hay, es más, la voy a poner la próxima vez que salga un bar, voy a pedir esos 3 videos de Aerosmith. Okay. Amazing es mi favorito, mi video favorito de la banda, forever. No, es que es precioso. Es precioso, no, maestro. Maestro, muchas gracias por esta oportunidad, maravilloso, y bueno, te deseamos una gran semana y estaremos atentos. Ok, encantado. Mucho gusto, Que la pasen muy bien. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Bye.